Una reflexión antes del debate final. Ustedes están planteando problemas de una extrema gravedad. Resulta que ya no tenemos Estado. Acabamos con el sistema de partido hegemónico y hemos transitado al sistema de dinero hegemónico. Por una parte, las elecciones se compran con dinero y los que están en el gobierno pervierten, como lo hizo Fox, el sentido de las elecciones. Y por otra parte, mantienen un Estado débil. Entonces resulta que ha cambiado el hegemonismo del Estado por el hegemonismo del gran capital. Esto debe tener una solución, Ifigenia. ¿Por dónde nos vamos ahí? ¿Tú crees que con la situación actual podemos hacer estas transformaciones? Se habla de reforma del Estado. Si no se toca el tema del dinero en la política, se saca el dinero de la política, y si no se le da al Estado la capacidad para hacer tal, no habrá reforma del Estado porque no habrá Estado. Bueno, las fuerzas que yo veo tenemos, dentro del Estado tenemos el Congreso y la representación que pueda tener el Frente Amplio, o sea, los tres partidos que estamos ¿Y qué va a hacer el PRI? Pues el PRI, esperemos que el PRI sensato, revolucionario, vote junto con nosotros, ¿no? Y el PRI, que ya se alió con el PAN, el PRIAN, pues ¿Entonces irá van a con los dividir? otros. Yo espero que se dividan, merecen dividirse, porque de otra manera, cuando menos en la No votación. les desees nunca el mal al otro. Bueno, lo que pasa es que, bueno, que todos se vengan pues con nosotros. Bueno, eso es un mejor Sería, llamado. pues cuando menos recuperarían. Habla con tu amiga Beatriz Paredes, Recupera- que mucho te estima. Recuperarían su raíz, ¿no? Y esa es una cosa. Y ahora fuera, pues fuera tenemos lo que tú estás haciendo, Porfirio. Fuera tenemos la fuerza, no nada más de los partidos, sino la fuerza de la sociedad y la fuerza de la inteligencia. Nosotros sabemos, yo siento muy bien que en la comunidad universitaria, en las academias, en los institutos, toda la gente que tiene casi toda la gente que tiene un título profesional y demás, están con nosotros. Si lo que nosotros estamos pidiendo no es más que lo que tienen ahorita las socialdemocracias avanzadas y que llegaron a este punto de vista de una sociedad democrática con un gobierno y con un Estado. Y con un estado de bienestar. De ¿Cómo lo ve usted, bienestar. maestro? No, bueno, yo lo que veo claramente es que, en efecto, el neoliberalismo, como una de sus divisas centrales, lo que ha hecho es desmantelar el Estado. O sea, lo que hemos vivido en los últimos 25 años son el desmantelamiento del Estado y, consecuentemente, el desmantelamiento de las finanzas públicas, de las finanzas del Estado. Entonces, se han erosionado gravemente los ingresos. ¿Pero dónde va? Si no hay educación para la Bueno, gente, ¿a que es la dónde va? conclusión O sea, más importante, no, claro, o sea, no habrá bueno, competitividad. lo que hoy tenemos, o sea, lo que el país es hoy, y eso no hay la menor duda, este país es un país que tiene un desempeño económico mediocre. Mediocre para abajo. Mediocre, o sea, de una mediocridad impresionante. Incluso cuando uno ve, por ejemplo, las cifras de crecimiento de los últimos 4 años en América Latina, resulta que el que las echa para abajo es México. Es decir, es tal... Somos un lastre. Sí, América Latina tiene tasas de crecimiento casi del 5% en los últimos 4 años y nosotros tenemos unas tasas que son apenas del 2-3%. Estamos deteniendo a América Latina, pero estamos saliendo fuera del protagonismo mundial. Somos cada vez un país menos protagónico. O sea, es lamentable. Ahora, no hay que olvidar una cosa, sin embargo. Por supuesto que hay mediocridad y por supuesto que hay muchos que pensamos que las cosas están mal. Pero a los grandes poderes económicos les está yendo muy bien. Ellos están lucrando con esta situación del país. Para ellos, esta situación económica es funcional. O sea, no hay que perder de vista eso. La mediocridad económica para las mayorías es beneficio para ellos. Entonces, por eso, ahora que vamos a discutir la reforma fiscal, ahora que de nueva cuenta para este punto, ¿qué es lo que harán las bancadas parlamentarias? ¿Qué es lo que va a hacer el PAN? No hay duda. El PRI, a mí me parece que realmente en los temas decisivos ha ido actuando a la cola del PAN. O sea, ¿qué elementos hay en los temas económicos? ¿Qué elementos hay para pensar, para sostener con seriedad y no solamente con buenos deseos, que algunos diputados del PRI van a votar, van a plantear, van a decir cosas a favor del país? Ahí tiene usted a Joel Ayala planteando la reforma del ISSSTE, el propio Joel Ayala, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, planteando una reforma a la ley del ISSSTE completamente regresiva. Es el PRI, ese es el PRI. El PRI hoy es funcional a los intereses de los grandes poderes. Entonces, ¿para ti se define el equilibrio de fuerzas en el país
con la posición de los partidos en los temas económicos. Claro. Y pueden darle pues un poco la apariencia Claro, de progreso claro. en algunos temas políticos. La descripción del maestro me hace pensar en la economía colonial, los siglos XVI, XVII y XVIII, que era una economía extractiva. Todo el oro y la plata que hicieron posible la transformación económica de Europa, el mercantilismo, que todo el dinero se iba, pues eran las transnacionales, y la productividad del país era bajísima. Pero es posible que México, después de tantas revoluciones, después de tantas luchas, caiga peor, como dice el maestro, que los otros países de América Latina en una economía colonial. Yo te diría, ha renacido la desigualdad. Con el neoliberalismo renació la desigualdad. Y la desigualdad era una característica de la colonia. O sea, la colonia riquísima en minas y demás, pero para unos cuantos. Lo mismo ahorita. Hay empresas y todo aquí en México en donde la explotación es para unos cuantos y desde luego los que están en la cumbre del gobierno no la pasan mal con unos sueldazos que tienen. Entonces sí hay necesidad de una reforma de la sensatez, de la mayoría, de los grupos ilustrados. Petróleo Ifigenia, acaba de decir el periódico, esto pasará el domingo, Calderón, que hay que refinanciar Pemex. ¿Qué ha ocurrido? Que a Pemex se le ha venido quitando producción de hidrocarburos, todos los excedentes, y se le ha dejado raquítica, y se ha compensado la falta de impuestos utilizando la renta petrolera que llegó a ser hasta arriba del 30%. Ese es Han empobrecido a Pemex para quebrarlo y para entonces meter dinero extranjero. Entonces es una inmensa trampa. Es un lastre que carga el neoliberalismo y que no se lo va a quitar. El haber desperdiciado la gigantesca renta petrolera que produjo el subsuelo de México. ¿En qué lo gastaron? ¿En sueldos? ¿En qué lo gastaron? En sueldos, ¿Gasto en pagar deudas, en sueldos, en gastos corrientes, porque la inversión disminuyó en una pésima educación, en un pésimo sistema de ayudas sociales. En eso fue en lo que se lo gastaron. No, gastaron el dinero también en estos programas asistenciales que sirven para comprar el voto. Escribí un artículo en El País que le llamo regímenes petroleros. Los países que tienen excedentes petroleros no controlados por el Congreso, entonces se quedan en el poder comprando el voto de la gente miserable. Primero le empobrecen y luego le compran el voto. La carga histórica que llevan no se la van a quitar. Sí, pero no basta es el neoliberalismo. Ni siquiera maldecirlos. Hay que actuar en contra de eso. O sea, hay que decir una cosa. La renta petrolera, o sea, la exacción que el Estado hizo de los ingresos del petróleo, fue en efecto para financiar el haber dejado de cobrar impuestos. Así es. Esto es, Así la es. caída de los ingresos tributarios, que insisto, son hoy de 9% del producto, cuando llegaron a ser de 14%. Esos puntos de la recaudación los pagó Pemex. O sea, Pemex fue cubriendo. Así Es es. un dato fundamental. Es Porque decir, en 1975, antes del neoliberalismo, ya grabábamos el eso. equilibrio fiscal de hoy está fundado Así es. en la petrolización de las finanzas. Ahora salen con el descubrimiento en esta semana, cosa que ya sabíamos, que tenemos petróleo para 10 años. Yo calculo al ritmo actual de explotación 7 años y medio. ¿Por qué no hemos hecho las inversiones que nos permitan, por una parte, descubrir Porque no los hemos nuevos cobrado yacimientos, impuestos. porque no hemos cobrado Claro. impuestos, o que nos permitan, sobre todo, desarrollar nuevas Pero fuentes de la energía? otra que es Pero, fundamental. Porfirio, si a Pemex, generador del 40% de las rentas del Estado, sus inversiones, sus magras inversiones, las está financiando con préstamos, con los famosos pidiregas, que han aumentado muchísimo. Imagínate nada más qué responsabilidad de tener una política petrolera en donde ocupas la renta petrolera para pagar los gastos corrientes del Estado y evitar Así es. que se graben a los ricos. Y Y las sin duda- necesidades del petróleo pides prestado. Pero ¿dónde se ha visto semejante cosa? Pero sin duda tiene un fin estratégico, en efecto. O sea, se ha debilitado. No es inocente eso. Claro, se ha debilitado la estabilidad financiera de Pemex con un objetivo claro. Y el objetivo es evidente, es decir, es tal el monto de recursos que demanda Pemex, el Estado no lo tiene, el Estado está al contrario, apretado, bueno, pues tenemos que ir por fuentes de financiamiento alternas. No, es una consecuencia de una política, pero insisto, esta es una política funcional a los poderes. No es que se equivocaron, es funcional a los poderes. No se Ahora, equivocaron. no estamos en condiciones
en las cuales hoy podamos ganar una reforma fiscal a favor de la nación. Eso es difícil pensar que podemos hacerlo. O sea, todo indica, por el contrario, que los poderes fácticos y sus grupos parlamentarios van a operar una reforma fiscal a su antojo, que por supuesto será parada solamente en la medida en que logremos movilizar a la gente como se ha hecho ya en el pasado. Pero lo que tenemos que hacer hoy, creo yo, es un poco entender con claridad que estas finanzas del desmantelamiento estatal tienen que ser soportadas ahora con un proyecto de finanzas públicas de la reconstitución estatal. Y ahí no tenemos que darle concesiones al enemigo ideológico. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, impuestos sobre la renta en condiciones competitivas a nivel internacional. Dos, el IVA tal como está. Tercero, fundamental, impuesto a las transacciones financieras. Esto es, no puede volver a pasar en este país que una operación como la de Banamex esté exenta de impuestos. Eso no puede pasar. Pero Estado de Derecho, claro, cobrar a los que no pagan. Claro, incorporar las transacciones a los de bolsa. O sea, la evasión y la elusión tributaria hay que cobrarla. Hay un estudio muy interesante que muestra que en el IVA que tanto quieren hacer, hay una evasión de más del 40%, del 43%. Pero si lo cobran los supermercados. Lo cobran los supermercados, pero para la economía en su conjunto hay estos datos. Esto es. ¿Pero cómo se produce esa evasión? Bueno, es un impuesto muy complicado. Porque no se factura. Descuentan, porque la mitad de o no se facturan o descuentan de más las compras. El Banco Mundial, en un estudio muy famoso que le dio a Fox cuando llegó al poder con ese consenso, le dijo: en materia de evasión fiscal controlable y con medidas administrativas fundadas en la sencillez y en tasas uniformes, hay 2 puntos el producto. Nada más con eso, o sea, 2 puntos con decisiones administrativas que implicasen capacidad para hacer sencilla la operación tributaria y para actuar sobre los grandes contribuyentes. Hay que actuar sobre los grandes contribuyentes, no hay que perder de vista esto. A quien hay primero que cuidar, que supervisar, es a los grandes contribuyentes. Sí. Por supuesto que es importante que los informales paguen impuestos. Los informales tienen implican hoy día pero un volumen del producto. No solamente, no todo. El crimen organizado, bueno, la corrupción pública. Esa es también economía informal, ¿no es así? Así es, se necesita toda una estrategia tributaria, como dice muy bien el compañero, porque mira, la evasión se ha medido y con el sistema actual ha disminuido. La administración tributaria también, que se ha mejorado con el sistema actual. Lo que hay que hacer es revisar las bases del sistema actual, poner un buen impuesto sobre la renta, quitar todas las prerrogativas, entre las cuales gravar las operaciones que se hacen en la bolsa de valores, fiscal. No que las ventas y las grandes ganancias de capital que se hacen en la bolsa de valores están exentas de impuestos. Exento todo lo que gana la bolsa de valores. Pues como estuvo exento las ventas de Bancomer, de Banamex y todos estos. Bueno, antes de terminar, aquí hay un gran dilema. Por la vía democrática electoral, ¿esto se puede resolver? Porque hay ya mucha gente que está diciendo, y salieron unas encuestas, muchos mexicanos, parece que son más de 10 millones, que por la vía actual no se puede. Eso sería gravísimo. ¿Podemos seguir apostando a la democracia liberal si no se resuelven estos problemas? Si se hacen los cambios, por eso nuestra esperanza es en el Congreso. Y nosotros tenemos que convencer a la gente para que ponga la presión suficiente en programas como este, Porfirio, como los que tú haces, como los artículos del maestro Delgado. Tenemos nosotros que hablar con la gente, hablar con todos, con las agrupaciones y demás, y entenderles que es necesaria una reforma fiscal progresiva. ¿Estaría usted de acuerdo? Claro, en serio. Yo diría otra cosa fundamental. Es necesario que en la propuesta política nuestra, en la propuesta de política económica, no tengamos condiciones ideológicas a la ortodoxia neoliberal. Hay que aprender de lo que están haciendo los países gobernados hoy por la izquierda, lo que está haciendo en Uruguay, en Argentina, en Chile en alguna medida, en Brasil en estos sentidos, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Hay que aprender. Pero ellos ganaron. Claro. Nosotros tenemos que ganar. Muchas gracias. Hasta muy pronto.